dirigido hacia los temas que nosotros vamos a ver en odontología. Todos los temas que nosotros vamos a ver en este curso de aplicada tienen relación con la parte odontológica, ¿sí? Por ejemplo, este tema de células sanguíneas es muy importante porque nosotros tenemos que saber que nuestro cuerpo y nuestra sangre, cada una de estas células tiene una función. ¿Y cómo se llama el proceso por el cual se forman las células sanguíneas? A ver, un momentito. Me he equivocado, estoy con otra presentación. O sea, también dictamos ese tema en San Marcos. Vi el tema nada más. Tiene una función, ¿cierto? Cada célula sanguínea tiene una función. ¿Cómo se llama el proceso, chicos, por el cual se forman las células sanguíneas? Eso lo han visto, me imagino, también en embriología. ¿Cómo se llama el proceso por el cual se forman las células sanguíneas? Se llama hematopoiesis, ¿cierto? Un proceso llamado hematopoiesis. La hematopoiesis, ¿en dónde se da? En un lugar que se llama médula ósea, ¿cierto? Médula ósea. Ahí se forman las células sanguíneas, ¿sí? Entonces, chicos, vamos directamente al grano. Vamos a ver la función de cada una de las células de la sangre. Primero comencemos con las células más abundantes. ¿Cuáles son las células más abundantes? Los eritrocitos, ¿cierto? Y los eritrocitos son células que precisamente se encuentran en unidades de millones. O sea, no hay miles, hay millones por microlitro de sangre. ¿Se entiende? Hay millones, entre 5 a 6 millones por cada microlitro de sangre. Por eso la sangre es roja y no es blanca, porque tiene en su gran mayoría eritrocitos, ¿sí? Algo curioso de los eritrocitos, chicos, es su forma. Si tú ves la forma de un eritrocito, el eritrocito tiene una forma bicóncava, ¿sí? Tiene una forma más o menos así. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el eritrocito tiene que tener esa forma? Porque para cada cosa hay una explicación, ¿no? Pregunta, ¿el eritrocito cuál es su principal función? No es la única, pero su principal función ¿cuál es? Llevar oxígeno a cada rincón de nuestro cuerpo, ¿cierto o no? Pero, a ver, cuando el eritrocito pase por una arteria, ¿tendrá problemas? No, porque la arteria es un vaso grande, ¿cierto o no? Cuando pase por una vena, tampoco. La vena también es un vaso grande. Pero cuando pase por un capilar, ¿los capilares son vasos grandes o son vasos muy pequeños? Muy pequeños. Y si el eritrocito fuera redondo, no podría atravesar el capilar. Esta forma de acá del eritrocito le da flexibilidad al eritrocito. Y eso sucede gracias a una proteína que tiene el eritrocito que se llama espectrina, ¿sí? Espectrina. La espectrina es una proteína que tiene el glóbulo rojo o eritrocito que le da la flexibilidad. ¿Qué pasaría si un paciente nace genéticamente sin producir espectrina? ¿Qué hay esa enfermedad? A ver, chicos, ¿qué pasaría si un niño, nace sin espectrina? ¿Cómo serían sus glóbulos rojos? Redondos. Cuando quiere atravesar ese glóbulo rojo los capilares, ¿va a poder hacerlo? No. Pero en su intento, ¿qué le pasa al glóbulo rojo? Se rompe. Tenemos un paciente con una enfermedad que se llama anemia hemolítica. Así se llama, anemia hemolítica. Anemia, ¿por qué? Porque hay menos eritrocitos. Hemolítica, ¿por qué viene ese término? Porque se ha roto. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque no tiene flexibilidad. ¿Sí? ¿Qué otra proteína tiene el eritrocito? Que es recontra importante. ¿Qué otra proteína tiene? Tiene la hemoglobina. Esta es una de las proteínas más importantes del eritrocito, porque gracias a esa proteína, gracias a la hemoglobina, el eritrocito puede transportar oxígeno. ¿Se entiende? Gracias a la hemoglobina, el eritrocito puede transportar oxígeno. Esto, digamos, es la proteína más importante del eritrocito. No es la única, pero es la más importante, porque esta le permite cumplir su función de transporte de oxígeno. Pero el eritrocito también tiene otra proteína que se llama anhidrasa carbónica. ¿Para qué sirve la anhidrasa carbónica? A ver, los que han tenido fisiología general. ¿Se acuerdan, chicos, cuál era la función del ion bicarbonato? Regular el pH. Y la anhidrasa carbónica que me permitía poder formar bicarbonato. Pues el eritrocito, gracias a esta proteína que tiene, puede formar bicarbonato y puede colaborar
en la regulación del pH. ¿Se entiende, no? ¿Sí? 3 proteínas importantes que tiene el eritrocito. La primera, ¿cuál es? La espectrina, que le permite darle flexibilidad al eritrocito, ¿cierto? La segunda, ¿cuál es? Es la hemoglobina, que le permite el transporte de oxígeno. Y la tercera proteína es la anhidrasa carbónica, que le permite al eritrocito poder formar ion bicarbonato y poder colaborar en la regulación del pH corporal. ¿Se entiende, no? Entonces, si alguno de ustedes les pregunta, ¿el eritrocito solo transporta oxígeno? No, tiene varias funciones, ¿no? Muy bien. ¿Cómo yo puedo saber la cantidad de eritrocito que tiene una persona? Fácil. Hay una prueba que se llama hematocrito, ¿sí? Hematocrito. ¿Qué es el hematocrito, chicos? Es una prueba en la cual le sacamos sangre en un tubito y lo centrifugamos. Nada más. Cuando tú centrifugas, ¿qué va a pasar con todos los elementos de la sangre? ¿Qué va a pasar? Los glóbulos rojos se van a ir al fondo. En la capa intermedia, ¿qué va a quedar? Van a quedar las células blancas, por ejemplo, los glóbulos blancos, plaquetas. Y en la zona amarilla, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar el plasma, ¿cierto? Entonces, fácil. Si yo quiero saber cuántos eritrocitos tiene este paciente, solamente mido de acá, hasta arriba, mido, ese sería mi 100%, luego mido de acá a acá y calculo qué porcentaje es. ¿Se entiende, no? ¿Sí? A ver, imagínense que todo el tubo mide, no sé, pues mide unos 10 centímetros, ¿ya? Por decir, un tubo grande, 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros. Y de esos 10 centímetros, la columna roja son 5 centímetros. ¿Cuánto es el porcentaje de eritrocitos que tiene ese paciente? Todo mide 10, 5, pues sería el 50%. ¿Cuánto entonces es su hematocrito de ese paciente? 50%. ¿Se entiende, no? Entonces, con esta técnica, con este hematocrito, nosotros podemos calcular la cantidad de eritrocitos que tiene un paciente. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa si un paciente tiene bajo hematocrito? ¿Qué enfermedad puede estar desarrollando? Anemia, ¿cierto? Anemia, ¿cierto o no? Claro. Hay personas que tienen baja cantidad de glóbulos rojos, anemia. Y si tienen un hematocrito excesivamente elevado, eso también es peligroso. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Se llama policitemia. Policitemia. ¿Sí? Policitemia. Entonces, chicos, hay una enfermedad que se llama anemia, que es cuando hay baja cantidad de glóbulos rojos, bajo hematocrito, y cuando un paciente tiene un hematocrito elevado, ¿cómo se le llama eso? Se le llama policitemia. ¿Se entiende? Policitemia. Pregunta, ¿la policitemia es una enfermedad o puede haber policitemia en condiciones normales? ¿Qué opinan? A ver, chicos, siempre en el curso de fisio general yo siempre hago este ejemplo. Los que han sido mis alumnos lo recordarán. ¿Qué pasa si yo viajo a altura? Por ejemplo, me voy a Cerro de Pasco, me voy a Cusco, me voy a Puno. ¿Qué va a pasar? ¿Hay mucho o poco oxígeno? Hay poco oxígeno. Mi cuerpo, como hay poco oxígeno, para tratar de compensar, ¿qué empieza a formar? Mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Ese paciente tiene o no tiene policitemia? ¿Pero es una policitemia por enfermedad? Es una policitemia adaptativa, o sea, me estoy adaptando para poder sobrevivir en altura, ¿sí? Entonces la policitemia puede ser una patología, pero puede ser también causa de una compensación fisiológica. ¿Se entiende? Por ejemplo, que alguien de ustedes acá, en Lima, que estamos a nivel del mar, tenga policitemia, ¿eso será normal? No, eso sí no será normal. Pero si yo me voy, por ejemplo, a Puno, a Pasco, yo voy a encontrar hematocritos así, miren, voy a encontrar hematocritos así. Estos son los valores normales de hematocritos, en mujer y en varón. ¿Estos valores voy a encontrar en Puno, en Pasco? ¿Voy a encontrar estos valores? ¿O voy a encontrar valores aumentados? ¿Y quiere decir que el paciente está enfermo? No, simplemente es su propia condición ambiental, ¿sí? Estos datos sí los tienen que aprender. No el primero, sino el que está entre paréntesis, ¿sí? ¿Cuánto es el hematocrito en una mujer? ¿Cuánto es el hematocrito normal? De 37 a 47%. El hematocrito siempre se evalúa en porcentajes, ¿sí? En porcentajes. El primer dato es solamente referencial, lo que tienen que aprender es el porcentaje. De 37 a 47% es el hematocrito normal en mujeres. El hematocrito normal en hombres es de 42 a 52%. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, esos valores, por favor, hay que aprenderlos. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros pedimos valores de laboratorio a un paciente, imagínense, va a entrar a cirugía. Usted le va a hacer una cirugía y el paciente te dice, doctor, yo creo que tengo anemia. Ah, caramba, mejor mandamos un hemograma completo y en el hemograma completo sale el hematocrit. Entonces, este valor lo tenemos que aprender para saber cuántos eritrocitos tiene mi paciente. ¿Cuál era la proteína más importante del glóbulo rojo? La hemoglobina, ¿cierto? Entonces, la hemoglobina también es un valor que tenemos que aprender, ¿sí? Este es el nivel de hemoglobina normal. Es lo mismo que hace un ratito, chicos. Si tengo mucha hemoglobina, ¿qué quiere decir? Que tengo mayor cantidad de ¿qué? Glóbulos rojos. Si tengo baja hemoglobina, ¿qué significa? Que tengo menos glóbulos rojos. ¿Cuánto es el valor de hemoglobina normal? En un varón es de 13 a 18 gramos por decilitro. Chicos, desde ahorita les digo, si en algún examen les preguntamos cuánto es el nivel de hematocrito y me ponen, por ejemplo, 42 o 52, así nada más, no está bien. ¿Qué hay que colocar? Porcentaje, ¿cierto? Y si en un examen les preguntamos valor de hemoglobina y me ponen solamente de 13 a 18, no está bien. Hay que colocar las unidades, ¿se entiende? Las unidades. En un paciente varón, de 13 a 18 gramos por decilitro. En una paciente mujer, de 12 a 16 gramos por decilitro. ¿Se han dado cuenta que las mujeres tienen menos glóbulos rojos que los hombres? ¿No? Cuando vemos hemoglobina y cuando vemos hematocrito, ven eso, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hay varias explicaciones. Una de ellas es que las mujeres, por ejemplo, en el mes tienen pérdida de sangre, ¿cierto? Por eso el hematocrito, la hemoglobina es variable, ¿sí? Y normalmente tiende a bajar. Esa es una explicación. La otra es que la mujer tiene menor cantidad de agua corporal, ¿se acuerdan? El oficio general, ¿sí? Eso también puede influenciar. Muy bien, chicos. Entonces, díganme. ¿Aprendimos eritrocitos? ¿Sí? Muy bien. Somos campeones en eritrocitos. ¿Sí? Siguientes células. Los glóbulos blancos. Esas son las células que más dolor de cabeza nos van a dar. ¿Por qué? Porque son varias, ¿cierto? No es una nada más, son varias. Los glóbulos blancos o leucocitos, que es lo mismo, ya no se encuentran en millones, sino se encuentran en ¿qué? En miles, ¿cierto? Aproximadamente 7.000 por microlitro de sangre. Ahora, ¿eso quiere decir que no son importantes? No, al contrario. Estas células son recontra importantes porque participan ¿en qué proceso? ¿En qué proceso? En el proceso de defensa, ¿cierto o no? La función que tienen los glóbulos blancos o leucocitos, chicos, es la defensa, ¿sí? Es la defensa. Algo que me olvidaba. Acá, si se han dado cuenta en el eritrocito cuando lo dibujé, no le dibujé núcleo. ¿Por qué no le dibujé núcleo? Porque son nucleadas. ¿Y por qué no necesita núcleo? ¿Por qué no tiene núcleo? Porque ¿cuál es su función predominante de esta célula? Transporte de oxígeno. Sí, porque pasa tan feo, pero esta célula es simplemente una célula de carga, ¿cierto? O sea, ¿esta célula necesita formar cosas? No, ¿qué necesita? Simplemente transportar. Y es más, el núcleo les quitaría espacio. Mejor me quedo sin núcleo y aprovecho ese espacio para llevar más oxígeno. ¿Se entiende, no? En cambio, pregunta, ¿los glóbulos blancos o leucocitos sí necesitan su núcleo o no? Porque ellos, para defenderse, ¿qué van a tener que formar? Moléculas de defensa. ¿Han escuchado los anticuerpos? ¿Han escuchado los anticuerpos? ¿Los anticuerpos qué son? Son moléculas que permiten la defensa. ¿Han escuchado de las citoquinas? Son moléculas para la defensa. ¿Y quién forma esas moléculas? Los glóbulos blancos. ¿Se entiende o no? O sea, el glóbulo blanco sí necesita formar cosas o no. Necesita formar. Y como necesita formar, necesita núcleo. Estas células son nucleadas. ¿Sí? Son células nucleares. Y participan, como ya les estaba comentando, en los procesos de defensa. ¿Qué más? Veamos acá. Nosotros podemos dividir a los glóbulos blancos en dos grupos, ¿sí? Tenemos los granulocitos y los agranulocitos. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo se descubrieron estas células? Cuando hicieron una muestra de sangre al microscopio, se dieron cuenta, que había células que tenían granos, que se manchaban de un colorante azul. Ustedes saben que en histología, por ejemplo, utilizan la coloración hematoxilina eosina, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasaba con esas células que se manchaban de azul? ¿Azul qué es? ¿Ácido o alcalino? ¿Es ácido o base?
Azul. ¿El color azul es ácido o base? Ácido. Ácido o base, color azul. Ácido. Ácido. ¿Cómo te duelen los brazos? ¿Por qué no apuntas mejor en vez de estar filmando? Claro, apunta. Nos han dicho que por normativa no deberíamos dejar filmar las clases. Por una cuestión que hubo hace algunos semestres, todavía dejábamos grabar las clases y los alumnos igual tenían quejas. Entonces, ¿por qué se quejan si están grabando la clase? Eso no preguntó, acá está en mi video. No, nos han dicho que no grabamos la clase, pero bueno, a ver, prestamos atención. A ver, ¿el color azul qué es? ¿Ácido o base? Es base. El rojo, ácido, ¿sí? Habían células que tenían gránulos, y se pintaban de azul. Entonces, ¿cómo le llamaron los histólogos? Le llamaron basófilos. ¿Se entiende? Basófilos. ¿Tienen gránulos o no? Pero se pintaban ¿de qué color? De color base. Entonces, ¿qué eran? Eran basófilos. Había otras células que tenían granos también, pero se pintaban de rojo. ¿Cómo las llamaron? Las llamaron acidófilos o eosinófilos, que es lo mismo, eosinófilos. ¿Sí? Acá están los eosinófilos, los basófilos. Y había otros que se pigmentaban como que medio azulito y medio rojito, como que no sabían qué pigmentación agarrar, si azul o roja. O sea, tenían un pH ¿de qué tipo? Neutro. ¿Cómo lo llamaron? Neutrófilos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, chicos, los tres granulocitos. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos. ¿Por qué se les llama así? Según cómo se pigmentaban sus granos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Cuáles son los más abundantes? Definitivamente, ¿cuáles son los neutrófilos? ¿Sí? Los neutrófilos son los más abundantes. Los neutrófilos. Luego, ¿quiénes siguen? Los eosinófilos. ¿Y cuáles son los menos abundantes? Los basófilos. ¿Sí? Pero habían células, chicos, que no tenían granos, que no se veían granos. Y cuando algo no tiene, ¿qué le pones adelantito de la palabra? A. ¿Qué significa A? Que no hay, ¿cierto? A granulocitos, ¿no? A granulocitos, o sea, que carecen de gránulos, ¿sí? Tú los ves al microscopio y no tienen gránulos que se pinten de azul, de rojo, no tienen. Ahí tenemos dos células. Tenemos a los monocitos y tenemos a los linfocitos, que creo yo son las células de defensa, una de las más importantes que tenemos. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Yo les puedo preguntar en un examen así, chicos, lo estoy entrenando. Bien, cuídense la pregunta. ¿Cuál es el leucocito más abundante de la sangre? Mira la pregunta, ¿cuál es el leucocito más abundante de la sangre? ¿Cuál sería la respuesta? Neutrófilos. Pero yo les puedo preguntar, ¿cuál es el agranulocito más abundante de la sangre? ¿Cuál es el agranulocito más abundante? Linfocito. ¿Se entiende, no? Doctor, y si me pregunta cuál es el granulocito más abundante, también es el otro. ¿Se entiende, no? Entonces, leamos bien la pregunta para obviamente marcarlo correcto. ¿Sí? ¿Qué profe les dice, no? Todavía que se les va a preguntar. ¿Sí, chicos? Muy bien, sigamos. Ahora, veamos uno por uno. ¿Sí? Veamos uno por uno. Primera célula que vamos a ver, neutrófilos. Los neutrófilos, chicos, son células muy importantes. ¿Por qué? Porque son las primeras que van a ir a pelear. ¿Y por qué son las primeras que van a ir a pelear? ¿Ustedes saben jugar ajedrez? O por lo menos tienen concepción del tablero de ajedrez. ¿Cuáles son las células más abundantes? Los bichos más abundantes de un tablero de ajedrez. Los peones. Y normalmente, ¿con qué ficha comienzan? Dicen caballo. ¿Con qué ficha comienzas a jugar ajedrez? Normalmente con los peones, ¿cierto? ¿Sí? Es porque si a ti te sobra, por así decirlo, tienes un montón de una célula, la mandas, ¿no? Es como en las guerras. Cuando había las guerras, ¿se acuerdan? ¿Ustedes creen que el capitán, el general, era el primerito que iba a pelear? ¿A quién mandaba? A la infantería, ¿no? Que vaya a la infantería, se mate, ¿cierto? Y después recién voy yo, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Los neutrófilos, que son las células más abundantes, son las primeras que van a ir a pelear. Hay enfermedades en las cuales el número de neutrófilos puede aumentar. ¿Qué enfermedad nos importa a nosotros? Por ejemplo, la candidiasis. No sé si han escuchado de la candidiasis. ¿Qué es la candidiasis? Es una enfermedad micótica, ¿sí? Y nosotros en odontología, ¿tratamos o no tratamos candidiasis? Claro. Cuando yo veo a un paciente con candidiasis, yo puedo estar totalmente seguro que los neutrófilos están elevados. Es normal. Los neutrófilos se elevan especialmente en hongos, por ejemplo, cándida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo les hago una pregunta, chicos. Miren. Hagan de cuenta, miren, que este pasadizo de acá
es la sangre, o sea, el vaso sanguíneo. Ya hagan de cuenta que ustedes son tejidos, ¿sí? Tejidos, fibroblasto, célula epitelial, qué sé yo, tejidos, ¿sí? Pregunta, entra una bacteria y los está atacando. Yo soy un neutrófilo. Yo tengo que ir a pelearme, pero ¿yo dónde estoy? En la sangre, en el vaso sanguíneo. ¿Qué tengo que hacer para ir a pelear? Tengo que salir del vaso sanguíneo para luego ir a pelear, ¿cierto o no? ¿Cómo se llama el proceso por el cual las células de defensa salen del vaso sanguíneo? Se llama diaperesis, ¿sí? Diaperesis. Los neutrófilos, chicos, hacen diaperesis. ¿Qué es la diaperesis? Es cuando la célula de defensa sale, solamente sale del vaso sanguíneo, nada más, nada más. Pero acá hay un detalle. Imagínense que yo soy el neutrófilo, ¿ya? Yo ya salí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pelear, dicen, pero yo para pelear tengo que estar face to face con ¿qué? Con el microbio. ¿Y dónde está el microbio? Yo sinceramente no lo sé. ¿Ustedes creen que el neutrófilo tiene ojos? No, pues sí, entonces, ¿cómo el neutrófilo sabe dónde está el microbio? ¿Cómo el neutrófilo sabe dónde tiene que ir a pelear? A ver, imagínense que la bacteria ha venido y los ha atacado a ustedes. ¿Ya? Ustedes que son células epiteliales, fibroblastos, qué sé yo. Ustedes y todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de pedir ayuda. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de pedir ayuda. ¿Y cómo piden ayuda? Liberando unas moléculas llamadas quimiosinas, ¿sí? Quimiosinas. Nosotros, todas las células de nuestro cuerpo pueden liberar quimiosinas. ¿Qué son las quimiosinas? Las quimiosinas son moléculas que liberan las células que están siendo atacadas. ¿Se entiende? Entonces, chicos, sus compañeros están siendo atacados. ¿Ellos qué van a liberar? Quimiosinas. Yo, que soy el neutrófilo, detecto esas quimiosinas y hay un cuento, no me acuerdo ahorita en el pueblo, como migas de pan, para no perderse. Está secreto, ¿no? Ya, algo así. Yo veo las quimiosinas y empiezo a seguirlas. ¿Y dónde termino? Acá. Acá está la bacteria. Y acá me peleo. ¿Se dan cuenta de ese segundo proceso, no? Una cosa es que tú salgas del vaso sanguíneo. ¿Cómo se llama eso? Se llama diaperesis. Y otra cosa es que vayas al sitio que está siendo atacado. Gracias a las quimiosinas. Entonces, ¿cómo se llama el proceso? Se llama quimiotaxis. No, se llama quimiotaxis. Entonces, chicos, la quimiotaxis es el proceso por el cual las células de defensa van al sitio agredido. Van al sitio donde tienen que pelear. Esa es la quimiotaxis, ¿sí? La diaperesis es solamente la salida de la célula de defensa, ¿sí? Doctores, diaperesis y quimiotaxis, ¿solo hacen los neutrófilos? No, todas las células de defensa pueden hacer esto, ¿sí? Todas las células, ¿sí? Muy bien, a ver, hasta acá, ¿está todo claro, chicos? ¿Sí? Perfecto, bien. Les voy a contar algo ya. Yo siempre digo esto, el neutrófilo tiene un problema mental, porque ¿saben cómo ataca? O sea, ¿saben cuál es el secreto de aprender esta parte de fisiología de células sanguíneas? Cuando hablamos de células de defensa, el secreto es, doctor, ¿cómo ataca la célula? Porque estas son células de defensa, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber cómo la célula ataca, cómo ataca, ¿sí? Es como decir, ¿cómo ataca Rambo? Utilizando un cuchillo, ¿cierto? ¿Cómo ataca John Wick? Utilizando una pistola, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo ataca cada una de estas células. La pregunta es, ¿cómo atacan los neutrófilos? ¿Qué hacen? Hacen un proceso de comer. ¿Cómo se llama eso? Se llama fagocitosis. Los neutrófilos hacen fagocitosis. O sea, ese es su modo de pelear. Su modo de pelear, ¿sí? Es hacer fagocitosis. ¿Se entiende? O sea, va a ir y va a comer al microbio que ha ingresado, ¿sí? ¿Por qué digo que el neutrófilo tiene aparentemente un problema mental? Porque, chicos, el neutrófilo hace esto. El neutrófilo come máximo hasta 20 bacterias en un solo bocado, ¿cierto? 20 bacterias. ¿Y qué debería hacer? Ustedes por sus clases de biología que han llevado, ¿qué hace una célula cuando come? ¿Qué debería hacer? Todo lo que ha comido debería degradarlo, ¿cierto o no? Debería activar sus lisosomas y degradar lo que ha comido para luego comer más. ¿Pero qué es lo que hace el neutrófilo? El neutrófilo come los 20 y ¿qué dice? Ortida apoptosis. O sea, se suicida con las 20 bacterias que come. Dígame, ¿era necesario esto? No. Piensa que le va a hacer una estatua, ¿no? Acá yace el neutrófilo, que no sé dónde. O sea, nadie se acuerda. Creo que hay alguna basura ahí tirada ahí. Y es más, estorba y genera inflamación. Ese es el problema, ¿no? Pero al final el neutrófilo ataca así. El neutrófilo fagocita,
come sus bacterias, puede fagocitar hasta 20 bacterias en un solo ataque, y luego el neutrófilo que hace fagocitosis, perdón, apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. ¿Sí? Chicos, pregunta de examen. Díganme un fagocito. ¿Qué es fagocito? Fagocito, una célula que come. Un fagocito de vida corta. ¿Cuál será? Neutrófilos. ¿Por qué es un fagocito de vida corta? Porque él a lo mucho está vivo horas o máximo días. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque cuando termina de comer, ¿qué es lo que hace el neutrófilo? Hace apoptosis. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Pero eso sí, si yo tuviera que comparar el neutrófilo con un héroe de Marvel, el neutrófilo sería Spider-Man porque él hace algo único que no hace ninguna célula de defensa. El neutrófilo es demasiado astuto, para eso sí es astuto. ¿Saben lo que hace? ¿Ustedes saben qué es la cromatina? Sí. ¿Qué es la cromatina? Claro, es ADN que está enrollado, ¿cierto o no? Chicos, el neutrófilo es la única célula, ojo, miren lo que estoy diciendo, única célula que tiene la capacidad de su cromatina sacarla, o sea, exportarla, o sea, que salga de él. ¿Para qué? Para formar como unas telas de araña. Miren, ¿y para qué le va a servir esas telas de araña? ¿Para qué les va a servir? Para atrapar a los microbios y poder fagocitarlos más rápido. ¿Se entiende o no? Eso es algo que solamente hace ¿quién? El neutrófilo. ¿Sí? Entonces díganme, ¿el neutrófilo puede crear trampas o no? ¿Estas trampas qué son? ¿Intra o extracelulares? Intra o extra. ¿Están formando afuera de la célula o dentro? Extracelulares. ¿Dentro o afuera? Afuera, ¿no? Afuera. ¿Y quién las está creando? El neutrófilo. Entonces, ¿cómo se llaman esas trampas? Esas trampas, chicos, se llaman NETs. N-E-T. Y la S en plural. La S es plural. ¿Qué significa NET? ¿E de qué será? Trampas. ¿E de qué será? Extracelulares. ¿N de qué será? De los neutrófilos. ¿Se entiende? Sí. Las NETs. ¿Qué son las NETs? Trampas extracelulares de neutrófilos. ¿Eso quién lo crea? Obviamente solo el neutrófilo para poder atrapar microbios y luego poder fagocitarlos de una manera más eficaz. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Increíble. Pregunta de examen, chicos. ¿Cómo ataca un neutrófilo? ¿Cómo ataca un neutrófilo? 1, fagocitosis. 2, formando nets. ¿Se entiende, no? Son sus dos formas de ataque. Fagocitosis, formando nets. ¿Se entiende? ¿Sí? Chévere. Muy bien, sigamos. ¿Listo, chicos? ¿Superamos los neutrófilos? ¿Sí? Muy bien, pasemos a la siguiente célula. Monocito macrófago. Doctor Heriberto, ¿por qué ha colocado a dos células al mismo tiempo? Porque son lo mismo. Chicos, por sus clases de histo, cuando la célula está en la sangre, ¿cómo se llama? Se llama monocito. Y cuando la célula sale del vaso sanguíneo, ¿cómo se llama el proceso por el cual sale del vaso sanguíneo? Diaperesis. Aumenta de tamaño y se convierte en un macrófago. Pero es lo mismo. Pregunta, ¿el monocito puede estar en los tejidos? No, siempre está ¿dónde? En la sangre. ¿El macrófago puede estar en la sangre? No, el macrófago siempre está ¿dónde? En los tejidos. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué es lo que me tengo que preguntar siempre cuando estudio una célula de defensa? ¿Qué es lo que tengo que preguntarme siempre? ¿Cómo ataca? Y si se llama macrófago, ¿cómo atacará? Si se llama macrófago, ¿cómo atacará? ¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? Fagocitosis, ¿cierto? Pero yo les pregunto algo a ustedes. ¿Cuál será un mejor fagocito? ¿Un macrófago o un neutrófago? ¿Cuál será un mejor